Muchísimas gracias. Quiero iniciar agradeciendo a las directivas de la Universidad Continental la oportunidad que me han dado de conocer su universidad y también Perú. Es la primera vez que estoy aquí en su país y la verdad es que creo que me voy a ir con ganas de regresar, ¿no? Me ha encantado. No me esperaba una universidad con una organización y una infraestructura como la que cuentan y la verdad es que creo que pueden estar tranquilos por la formación que están recibiendo. El tema que vamos a tratar hoy, si funciona, perfecto, ahora sí. El tema que vamos a tratar hoy es un tema para muchos tal vez algo desconocido. Es desconocido porque es una disciplina del marketing relativamente nueva, prácticamente nació a finales de los años 90 y ciertamente es un tema que creo que les va a interesar porque cada uno de ustedes es una marca y cada uno de ustedes puede hacer esfuerzos por desarrollarla, potenciarla y por que les ayude a conseguir esos objetivos personales y profesionales que ustedes tienen. Y voy a empezar esta conferencia contando un poquito mi historia. Mi historia es una historia que desde el punto de vista de marketing diríamos que yo soy un producto prefabricado. ¿Qué significa eso? Eso significa que yo no estudié lo que quise, sino que estudié lo que mi padre me dijo que tenía que estudiar. Mi padre era empresario, tenía varias empresas y desde pequeño nos dio a mi hermano y a mí mucha felicidad. Tengo muy buenos recuerdos de mi infancia, de mi juventud. Y mi padre siempre nos decía esa típica frase de película americana de hijos míos, algún día esto será vuestro, ¿no? Cuando llegó el día que yo tenía que decidir qué cursar, qué estudiar en la universidad, yo le pregunté a mi padre, le dije, papá, ¿qué tengo que estudiar? A mí me dijo que tenía que estudiar ingeniería industrial y a mi hermano le dijo que tenía que estudiar administración de empresas. Nosotros le hicimos caso. ¿Cómo negarnos a mi padre, que es nuestro ídolo, ¿no? Lo que sucedió es que cuando llegó ese día en el cual mi padre tenía que ejecutar su promesa, cambió el discurso. De decirnos, hijos míos, algún día esto será vuestro, nos dijo, hijos míos, ¿recordad esa frase que os había dicho? Sí, papá, ¿qué pasa? No queda nada. ¿Cómo así, papá? En 2007-2008 estalló una crisis financiera global, mundial, y España se vio muy afectada. Mi padre tuvo que cerrar sus empresas y de repente, para todo lo que nos habíamos preparado mi hermano y yo, se esfumó. Tanto así, y tanto afectó esa crisis a España, que no había plan B. Es decir, si no trabajaba con mi padre, yo podía haberme empleado en una empresa, pero todas las empresas estaban sufriendo tal crisis que a nosotros nos llamaron la generación perdida. La generación perdida porque fuimos la generación mejor preparada y que España no pudo disfrutar. Mi hermano se reconvirtió, se dedicó a temas de marketing digital, posicionamiento web, etcétera, etcétera, y yo tuve que salir del país. Y cuando salí del país, de España, me di cuenta que había cometido otro error. Yo creía que iba a acabar trabajando con mi padre, y como creía que iba a acabar trabajando con mi padre no habla inglés, ¿para qué yo aprender inglés, no? Lo que sucedió es que el haber perdido el tiempo en las clases de inglés, cuando salí de España me di cuenta que fue un error estratégico garrafal. ¿Por qué? Porque yo podía tener muchos títulos, pero fuera de España, en Europa, si tú no sabes inglés, no eres nada. No eres nada. Entonces me fui a Londres para aprender inglés y también para trabajar. Pero ¿sabéis de qué tuve que trabajar en Londres para poder pagar las facturas? Sabiendo que no sabía inglés, valga la redundancia. El único puesto que me ofrecieron fue lavaplatos, porque los platos no hablan inglés. ¿De acuerdo? Entonces estuve 2-3 meses lavando platos, luego ya me ascendieron a camarero, luego ya a bartender y finalmente los últimos meses de ese añito ya estaba incluso coordinando eventos. Yo aprendí inglés, puedo decir, sudando sangre. Es más, no tengo muy buenos recuerdos de Londres, ¿no? Por esa época en mi vida. Cuando ya tuve nivel de inglés, me contrató una empresa que se llama Mediaplus Holding, de Bélgica. Ahí me hicieron un training 2 meses y me destinaron a Panamá. En Panamá estuve unos 9 meses. Esta empresa se dedicaba a marca país. Lo que hacían fue mi primer contacto con marketing. Si se fijan, yo
no estudié nada de marketing, ¿de acuerdo? A mí cuando decía el profe Chirinos lo de los que tenemos que hacer marketing somos los que hemos estudiado marketing, yo me sentía sonrojado, ¿no? Diciendo, y ahora mismo soy decano de marketing y negocios internacionales de una universidad y soy presidente de la Asociación de Programas de Mercadeo. O sea, es como si estuviera dando, cuando me voy a la Asociación de Programas de Mercadeo, es como si estuviera dando una charla a padres sin ser yo padre, ¿no? O sea, es una cosa... Pero mi marketing empezó siendo ya empírico. Yo tuve mucho conocimiento, también trabajé de comercial y empecé a tener ese conocimiento de marketing, ¿no? La cuestión es que estuve en Panamá y cuando la empresa tomó confianza conmigo, me dijeron, te vamos a dar ya un país para que tú seas el country manager. Y yo les dije, perfecto, ¿qué país me vais a dar? ¿Japón? ¿Estados Unidos? ¿Alemania? Y me dijeron, Colombia. ¿Sabéis lo que pensé yo cuando me dijeron Colombia? Pablo Escobar, droga, las FARC. Si yo tenía miedo, cuando se lo dijo a mis padres tenían aún más miedo. Pero yo no quería volver a lavar platos. Me hubiera dado igual que me hubiera recibido Pablo Escobar en el aeropuerto. Yo dije, yo voy a Colombia. Llegué a Colombia y me di cuenta de que toda esa percepción que tiene el extranjero sobre Colombia es eso, mala percepción. De hecho, yo siempre digo, Colombia es un muy buen producto con muy mal marketing. Llegué, estuve haciendo un proyecto 9 meses y la verdad es que me encantó. Tanto así que me enamoré de ese país, me enamoré de Colombia. En Navidades de 2013 regresé a España después de haber estado 2 años sin ver a mis padres. Yo no sé el tiempo que habéis estado vosotros sin ver a vuestros padres, pero 2 años es tiempo, solo los veía en Skype. Entonces cuando yo fui a Navidades, encima fecha señalada, se abrieron las puertas del aeropuerto y vi ahí a mis padres, yo no me los creía, me creían que eran de mentira. Entonces yo los abracé, empezaron a llorar y lloraron más cuando les dije que me quería ir a vivir a Colombia. ¿De acuerdo? Mi empresa me quiso destinar al sudeste asiático, les dije que no y al final me desvinculé de ellos. Intenté por como fuera ir a Colombia. Y la única empresa que me ofreció la oportunidad fue la Universidad Sergio Arboleda. Y como profesor universitario, yo había perdido la confianza en la universidad, se lo digo sinceramente. ¿Por qué? Porque había estudiado mucho y había acabado lavando platos. No le veía ninguna utilidad. Sin embargo, cuando aterricé y empecé a dar clase y a dar cátedra, me di cuenta de que esto me gustaba, me empezó a gustar mucho. Empecé a sentir algo que no había sentido antes. Es más, yo hasta ese momento les puedo decir que había trabajado simplemente por un salario. Y entonces me empecé a hacer muchas preguntas. ¿Por qué ahora soy feliz? ¿Por qué me apasiona tanto ahora esto de mi profesión? ¿Por qué antes no? Empecé a leer, empecé a investigar y me di cuenta que eso tenía que ver mucho con temas de personal branding. Y eso va a ser un poquito el hilo conductual de esta ponencia que espero que les guste y espero estar a la altura también de los conferenciantes anteriores que han sido muy buenos. Me di cuenta de que en estos 3 años que llevo en Colombia mi carrera se disparó. Se disparó, hice consultoría para grandes empresas, Postobón, Suramericana, Terpel, la Policía Nacional de Colombia, ProColombia, me nombraron presidente de la Asociación de Mercadeo, me estaban pasando cosas que no entendía y por eso empecé a investigar. Lo que me di cuenta es que mi mundo y el suyo está cambiando y cambia a un ritmo muy acelerado. Lo que yo les invito ahora es que reflexionen cómo se imaginan el mundo en 4 o 5 años cuando ustedes egresen, cuando ustedes se incorporen al mundo laboral. Y seguramente va a ser muy distinto. Va a ser muy distinto por una serie de factores y el primero de ellos, ya lo conocemos, no estoy inventando la rueda, es el tema de la globalización. Todos sabemos lo que es la globalización, etcétera, etcétera. Pero si se fijan, el que yo, un profesor español de nacimiento, residente en Colombia, esté en Huancayo dando una conferencia es un fenómeno de la globalización. Hace 20 años nosotros no teníamos ese privilegio. El traer talento de fuera o llevar talento nuestro fuera era bastante difícil. Y eso es una cosa a la que ustedes se van a enfrentar. También hay otro factor. Esto sería un factor cultural. Es más, yo he tenido la oportunidad de viajar bastante y vivir en otros países y te das cuenta que hay cosas
que tú ves en esas economías, en esos países, que son muy distintas a las que nosotros tenemos. Cuando yo, por ejemplo, llegué a Colombia, una de las cosas que vi es que el colombiano, por ejemplo, culturalmente hablando, le cuesta mucho decir no. ¿De acuerdo? Entonces, el colombiano, cuando tú le dices, oye, me gusta mucho tu proyecto, ¿me puedes mandar el mail de tal? O te gusta que hagamos negocios y tal y cual, te dicen siempre, sí, sí, claro que sí, tal y cual. Pero él tal vez en el interior está pensando que no. Pero no te lo dice. Entonces muchas veces yo prefiero que me digan que no. O sea, dígame que no. Si no le gusto, si no le gusta mi proyecto, me dice que no y lo arreglamos. ¿De acuerdo? Otra cosa también es el tema de gracias. Nosotros en España, cuando no queremos algo, decimos no, gracias. Pero el colombiano dice solo gracias. Entonces muchas veces yo, por ejemplo, iba por la calle con colombianos y había gente repartiendo flyers o tarjetitos o lo que fuera y el colombiano empezaba, le estaba ofreciendo y decía gracias, 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 pero no se la cogía. Yo decía, ¿le está vacilando o qué? ¿Por qué no le dice no, gracias? Decía, gracias, gracias. El colombiano cuando pide cosas dice, ¿me regala? ¿Me regala una empanada? ¿Me regala tal? Nosotros cuando pedimos algo que con la postilla me regala, significa que es gratis. Entonces yo a veces llegaba ahí, a una tienda, pagaba, y luego entraba otro por el lado y decía, ¿me regala tal? Y yo aquí pagando y esto es gratis. ¿De acuerdo? Y al revés también sucede. Yo he tenido colombianos que han ido a España y han ido a una... Y ya sabéis que los españoles tenemos fama de secos, ¿no? De directos. Ya ha ido a una panadería, por ejemplo, ¿me regala una baguette? Y el panadero español le dice, aquí no se regalan ni los buenos días. ¿De acuerdo? Y esos son choques culturales. Por ejemplo, ahora en Perú, yo también estaba observando algunos comportamientos que me costaba entender. Ayer llegué a mi habitación y yo estoy viendo la tele y digo, ¿por qué pitan tanto en la calle? Entonces yo oía pi, 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 me asomaba, veía, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué pitan? Me volví ahí a la cama. Pi, 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 volví a salir, ¿qué está pasando? O sea, un borracho o algo que están ahí. Me volví a la cama. Y otra vez el pito. Y yo al final dije, voy a buscar al borracho ese, voy a quitarlo de la calle para que me deje dormir. Pero luego me di cuenta que es un comportamiento de los taxistas. Los taxistas aquí, no sé si se han fijado, supongo que sí, porque viven aquí, pero pitan. Pitan, cuando van vacíos pitan para ver si tú entras a un taxi. No, si yo quiero un taxi lo voy a pedir, no me pite. ¿De acuerdo? Pero sucede, o sea, y yo iba caminando, he salido a pasear hoy, iba caminando y me empiezan a pitar y a decirme sube. Y yo, no me pite. Pero eso es cultural. Eso es un comportamiento cultural que no entiendo. Pero yo les aseguro que si ustedes prohibieran el pito en los taxis, el nivel de estrés en Huancayo bajaría exponencialmente. Esos son temas culturales. Hay otro tema también interesante que se van a enfrentar ustedes. Y es que además de un tema intercultural, ustedes se van a enfrentar a un tema intergeneracional. Es decir, ustedes van a tener reuniones con gente de varias generaciones. Es más, les voy a poner un ejemplo. Seguramente mañana domingo vayan ustedes a una comida familiar. En esa comida familiar habrá representantes de todas estas generaciones. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que ustedes, cuando están partiendo el filete de cuy, mandando un WhatsApp a la vez y hablando con el abuelo, eso al abuelo le cabrea mucho. Y el abuelo dice, deja ese aparatito y me mandas y te comes el cuy como Dios manda con cuchillo y tenedor. Tal vez tu padre como que medio lo entienda. Tu hermano mayor o tu primo dice, no, abuelo, que esto es una cosa de las nuevas tecnologías tal y cual. Pero esta persona no entiende ese comportamiento. Es más, yo estoy encuadrado aquí como un millennial de primera generación. Y mi mundo es muy distinto al mundo que vivieron ustedes. Y solo nos separa una generación. Es más, yo recuerdo, por ejemplo, cuando tenía que organizar partidos de fútbol, ¿cómo os creéis que lo hacía yo cuando no habían celulares? Tampoco soy tan viejo, ¿eh? O sea, casa por casa. ¡Ah, el castillo! O sea, tampoco es eso. Lo que uno hacía era, se iba al teléfono de la cocina de tu casa que estaba estratégicamente situado al lado de donde se ponía tu madre, ¿de acuerdo? Y que cuando te acercabas y descolgabas, tu madre inclinaba así la oreja, ¿de acuerdo? Y empezabas, Juanito,
a las 6 de la tarde partido en la plaza. Te sabías los nombres de memoria, ¿eh? Pepito, a las 6 de la tarde partido en la plaza. Enriquito, a las 6 de la tarde partido en la plaza. Y cuando completabas el 10, ¿vale? Jorgito, a las 6 de la tarde partido en la plaza. No, que a las 6 no puedo, que sea a las 5, por favor. Es que volver a llamar a todos para reprogramar el partido. Era una época maravillosa también. El no tener celular significaba que tu madre nunca te podía localizar. ¿De acuerdo? Pero ha cambiado incluso la forma en que se declara el amor. Yo recuerdo en mi época, una época dura de caballeros y dragones, cuando uno quería declararle el amor a una persona, a una chica, ibas ahí a corazón descubierto, con la carta que había escrito tu hermana porque tenía mejor letra, perfumada, y se la entregabas. Y a veces te llegaba esa chica cruel, la leía, te sonreía y te la rompía. Y ese rasgar era el rasgar de tu corazón. O llamabas a casa y estaba ese stopper que era su padre. Hola, ¿está María? ¿Quién eres tú? No, soy Tony. No, no está. Y se oía por detrás. ¿Quién es, papi? Ahora mismo, ¿cómo se empieza a ligar uno? Coge el WhatsApp. Oye, que he visto tus apuntes de clase y tienes muy buena letra. Carita sonriente. Te contesta ella. Si quieres te los dejo, Carita sonriente con guiño. No, pues me gustaría mucho que me los dejaras porque tengo que estudiar para el examen. Carita sonriente con guiño y besito. No, pues si quieres vamos ahora a la fotocopiadora y te los dejo. Carita sonriente con guiño con besito de corazón. Corazón, corazón con flecha, corazón palpitante. Pam, pam. Y al final surge el amor. Entonces fíjense ustedes que la sociedad ha cambiado. Y ustedes tienen que adecuarse a esos cambios. No piensen como nosotros, como en el siglo XX. Piensen como en el siglo XXI. ¿Y qué es lo que sucede? En este caldo de cultivo, lo que sucede es que nosotros ya nos fiamos más de lo que nuestras redes sociales dicen que de lo que dicen muchas veces las noticias, las páginas web, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando fui a Ensenada, México, colgué esta foto, es que se veía desde el balcón de mi hotel. ¿Y qué es lo que sucede? Lo colgas en tus redes, en Facebook, y ya empiezan los comentarios. Pim, pam, pam. Que si mi prima, que si yo le contesto, que si un amigo jocoso, que si una profe, y este comentario, Sergio Pardo Ruiz. Primero, no sabía quién era ese tío, Sergio Pardo Ruiz, no me acordaba. Tuve que entrar a su perfil y vi que era un amigo mío de la universidad. ¿Y qué me dice? Increíble ciudad, Tony. Para la primera cerveza, ve al Papa San Beer. Ya me contarás. ¿Qué es lo que ustedes hubieran hecho ante ese comentario? Pues ir al Papa San Beers. ¿De acuerdo? O sea, nosotros ya nos guiamos por lo que dicen las redes sociales, es el peer-to-peer. ¿Qué sucede? Esa interculturalidad, esa intergeneracionalidad, lo que hace es que nosotros en el futuro vayamos a competir con mucha gente, tal vez con mejor preparación, gente que no hable nuestro idioma, gente que no sea de nuestro país, y que ustedes van a tener que prepararse para ello. Hay otro factor, y es el factor Perú. Ustedes tienen una economía que creció el año pasado, creo que fue un 3.9, este año la previsión creo que es un 2.6 y el año que viene creo que va a ser un 3.5. Está en crecimiento por ahora. Pero, cuidado, no es porque quiera desear que Perú entre en crisis y tal, pero mi consejo es que se preparen siempre para el peor escenario. Porque yo me confié y acabé lavando platos. ¿De acuerdo? Entonces, prepárense para ese mundo global. No descuiden el tema del inglés. El tema de la interculturalidad, tienen que viajar, tienen que ver mundo, tienen que entender otras culturas. Y el tema intergeneracional también. Ustedes son la generación ahora más avanzada, la más joven, pero también tienen que tener en cuenta que hay otras que van a convivir con ellas. Bueno, la pregunta es si ustedes están listos para afrontar ese futuro. Esta charla va a intentar el que ustedes empiecen a prepararse para ese futuro y se empiecen a construir esa marca personal triunfadora que les permita tener éxito y también felicidad. Yo cuando empecé a preguntarme eso, cuando empecé a gustarme esto de la docencia y tal, dije, voy a investigar un poquito, ¿no? Entonces empecé a investigar al principio lo que era personal branding, ¿no? De hecho, lo primero que hice fue meterme en Google Scholar, ¿vale? Que es el buscador académico de Google, y ahí hacer como las keywords,
más importantes de personal branding y ver cuántas referencias había, ¿no? Estas son las keywords, personal branding, self-marketing, personal marketing, etcétera, etcétera. Y las que son en verdes ya me las he leído, ¿no? Estos son por años, todas las referencias. Y empecé a ver cosas bastante interesantes. De hecho, también empecé a juntarme con otros colegas y a escribir, ¿vale? A escribir de personal branding, pues artículos científicos, por ejemplo. Estos dos de aquí ya me los han publicado. Uno que publiqué fue uno que hablaba sobre la marca personal y las habilidades de liderazgo, el sello que tienen tres grandes entrenadores de fútbol, como son Del Bosque, Guardiola y Mourinho, ¿no? Me junté con un colega que era muy bueno en liderazgo, yo aparentaba ser bueno en personal branding, ¿no? Y entonces empezamos a escribir y nos dimos cuenta que en profesiones donde el liderazgo es muy importante, también es importante comunicar una marca. Si os fijáis, en la investigación lo que nos salió es que Guardiola, por ejemplo, era un liderazgo como de filósofo, ¿vale? Él, de hecho, la forma que tiene de jugar sus equipos es muy característica, el toque, ¿no? Fijaos el Barça, el Manchester City ahora, que está jugando muy bien. Y el estilo de personal branding que tiene es como elegante. Él intenta siempre quedar bien y es lo contrario que lo que, por ejemplo, hace Mourinho. Mourinho, el liderazgo que tiene es muy paternalista y su personal branding es muy controvertido. Mourinho prefiere, al tener ese liderazgo paternalista, prefiere ser el foco de atención para quitarle estrés a los jugadores. Y luego está Del Bosque. Del Bosque es el líder humilde, o sea, que ellos hagan, pero lo que consigue Del Bosque también es que tiene una marca personal muy caballerosa, ¿no? Ese fue un estudio que hicimos. Otro estudio que hicimos también de marca personal, y este lo encabezaron dos estudiantes semilleristas míos, fue la marca personal en los docentes universitarios. Y nos dimos cuenta que una de las cualidades que más aprecian los estudiantes en un docente universitario es la transmisión del conocimiento. Pero más que la transmisión del conocimiento, la escucha asertiva. Parece mentira el resultado de esa investigación, pero lo que los estudiantes nos decían es que valoraban mucho que el profesor también supiera escucharles y resolverles sus problemas y sus inquietudes. Curioso. En vías de publicación tengo estos dos estudios. Uno es más profundo sobre el tema de los docentes y otro habla también sobre la relación entre marca personal, que muchas veces se ve como algo individual, y compañía. Y aquí tenemos el Departamento de Recursos Humanos, que antes hablaba el profesor Chirinos, ¿no? Fijaos que muchas veces a mí no me gusta nombre recursos humanos, porque cuando hablan de recursos humanos tratan a los humanos como un recurso, como una mercancía. Y lo que este estudio, ya lo tenemos aceptado y lo vamos a publicar, lo que dice es que el Departamento de Recursos Humanos tiene que pasar de nombre y llamarse talento humano. ¿De acuerdo? No tiene que ser una clasificación de talentos, sino que tiene que ser una generadora de talentos, buscar los talentos y desarrollarlos en esa gente, ¿no? Y eso es un poquito lo que persigue ese estudio. Lo que me gustaría ahora contarles un poco es de dónde surge el personal branding, para ya ir entrando en materia. Personal branding surge del marketing. ¿Quién de aquí estudia marketing? Que levante la mano. Bueno, no está mal. No está mal. Si nos preguntamos lo que es el marketing, y hablando marketing con una definición no de la AMA o de Harvard, sino una definición de Huancayo, marketing es entender las necesidades que tiene un mercado y saber satisfacerlas con productos y servicios. Esa es la definición clásica. ¿Por qué el marketing está de moda? Ahora parece que todo el mundo quiere ser marketero y todo el mundo sabe de marketing. ¿Por qué? Porque el marketing está en todas partes. Yo ahora mismo estoy haciendo marketing con ustedes. Intento que muchas de las dudas que ustedes tienen, necesidades de respuestas, con mi charla intentar resolverlas. Ustedes, cuando lleguen esta noche a hablar con sus padres para que les dejen irse de juerga, van a tener que hacer marketing. Cuando lleguen a esa juerga, intenten ligarse a esa chica de sus sueños o chico de sus sueños, van a hacer marketing. Entonces el marketing está en todas partes, en todos sitios, y por eso está de moda. Dentro del marketing hay una disciplina que se llama el branding. El branding es el arte de crear, potenciar y transmitir, comunicar una marca. Y muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y para qué sirven las marcas? ¿Por qué hay marcas?
Esa es una pregunta que tiene muchas respuestas, pero a mí la que me gusta explicarles es que la marca es un catalizador de compra. Cuando llegamos a un sitio y vemos varias marcas, lo que hacemos es una ecuación en nuestro cerebro para que, dependiendo de esas marcas, el conocimiento previo que tenemos, ese posicionamiento que tiene nuestro cerebro, etcétera, etcétera, comprar o no comprar. Y fijaos que muchas veces yo puedo tener aquí mismo dos camisetas, una camiseta que pone Nike, ¿de acuerdo? Y yo cojo el tejido y digo, bueno, es Nike, pero parece que este tejido es un poquito, ¿cómo te diría yo? Un poquito fino. No sé si esto va a aguantar mucho. Y luego al lado hay otra camiseta con un tejido como más sólido, de mejor calidad parece, pero en vez de Nike pone Mike, con M. Yo me quedo mirando las camisetas y digo, no sé por qué, pero creo que me voy a quedar con la Nike. Aunque la calidad sea peor, pone Nike. ¿De acuerdo? Entonces, la marca muchas veces vive en el posicionamiento en el cerebro del consumidor. Y eso es una idea muy potente, porque se basa en la diferencia. Si se fijan, a la pregunta de cuándo nacieron las marcas nacieron desde que el hombre es hombre. Y nacieron de la diferenciación. ¿Por qué? Imagínense, hace algunos miles de años, cuando la tribu de los Huancayos, ¿vale?, estaban en sus cuevas y estaban intentando pescar en su río. Y vino la tribu de enfrente. ¿Cómo se llama el pueblo más cercano a Huancayo? Jauja. ¿Viene la tribu de los jaujanos? Parece que ya los conocen. Bueno, viene la tribu de los jaujanos, invade... ¿Cómo? ¿Sauzas? Bueno, ya los conocen ustedes, me explico. Vienen y nos invaden nuestro río. Nos invaden nuestro río, nuestro recurso, nuestra tribu. Obviamente no le gusta. Y vamos a la guerra. Y la guerra se produce en ese mismo río. Entonces llegamos nosotros, de Huancayo contra los de Jauja, y empezamos una guerra, una batalla campal. Pero ¿qué es lo que sucede? Que todos nosotros tenemos la barba larga, el pelo largo, las pieles, y al final yo no sé quién es de Huancayo y quién es de Jauja. ¿Y saben lo que pasa en ese entorno? Que le pego a lo que se mueve. Pego y luego pregunto, no al revés. ¿Qué es lo que sucedió? Volvimos nosotros a Huancayo abatidos y los jaujanos a Jauja reventados. Nadie ganó ese día. Pero pensamos, necesitamos algo para que cuando vayamos a la guerra saber quién es amigo y enemigo. Y entonces los de Huancayo se empezaron a hacer trenzas en sus pelos y los de Jauja se tiñeron la barba de azul. Y fuimos al río. Y ahí ya sabías quién era amigo y enemigo. Ahí empezaron las marcas. Las marcas. La marca evolucionó. Pinturas rupestres, el arte, las marcas, por ejemplo, es la firma de un Dalí. Tú ves ahí un cuadro, hay mamarrachos y tal, y dices, ese cuadro no vale nada. Pero ves la firma de Dalí y dices, vale millones por esa pequeña marca. Revolución industrial, las marcas eran las empresas, y finalmente, al final, las marcas ya no son ni los productos y servicios, las marcas se apropian del consumidor. La gente que tiene Apple, por ejemplo, ¿hay alguien aquí que tenga Apple? Que levante la mano. ¿Nadie? Perfecto, podemos hablar de Apple. La gente que tiene Apple es muy distinta a la gente que compra otros dispositivos basados en Android. La gente que tiene Apple es muy difícil convencerla de que se cambien a Android. Es más, yo no conozco ningún caso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tienen esa pertenencia de marca. Eso es lo que es el branding. Y fijaos que el branding está basado en esa diferencia. Es necesario ser diferente para tener una marca. A nosotros nos encanta la diferencia. Antes he puesto un ejemplo esta mañana en el taller y la gente se me reía, pero es verdad. Nos encanta lo diferente. Tanto lo bueno como lo malo. ¿Por qué? Yo ahora mismo estoy en la barra de una discoteca esta noche y veo a una chica buena, pero buena, re buena, pasar. Y no es un ejemplo sexista porque las mujeres también lo hacen, Pasa, las solteras, Pasa, y entonces yo me quedo mirando. Está buena, Pero, ¿qué pasa si pasa una tía que es muy, muy fea? También me quedo mirando.
era fea. ¿Por qué? Porque se sale de lo común, es diferente. Nos encanta la diferencia. Hagan el truco. Salgan ustedes fuera a la calle ahora mismo, 6 o 7, y se ponen a mirar el suelo. No hay nada en el suelo, pero lo miran. Todos en círculo. Cuando pase alguien por la calle, se va a mirar lo que ustedes miran, porque hay algo diferente. La diferencia nos encanta, nos fascina. Y la diferencia es la base de una marca. Una marca, para posicionarse, tiene que ser algo diferente. Por ejemplo, si yo les digo Louis Vuitton, ¿qué le viene a la cabeza? Lujo. ¿Es barato o caro? Vale un riñón, un bolso de esos. ¿De acuerdo? Pero eso reside en su cerebro. Es la diferencia que comunica Louis Vuitton respecto a otra marca de bolsos. Eso es esa marca, esa diferenciación. De ahí surge la marca personal. La marca personal es cómo posicionar esos talentos, esas pasiones que tenemos diferentes del resto, excepcionales, y comunicarlos a nuestro mercado objetivo. La pregunta es, ¿en qué son ustedes diferentes? ¿En qué son ustedes excepcionales? Por favor, de uno en uno. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que nuestra sociedad nos pide que destaquemos, pero a la vez nuestro sistema educativo, y no me refiero a la Universidad Continental, me refiero al sistema educativo mundial, nos está haciendo, como decía el profesor, mercancías, marcas blancas. ¿Y saben ustedes, si ustedes saben hacer todos lo mismo y yo soy una empresa y estoy entrevistándolos, y saben hacer exactamente lo mismo, ¿saben lo que yo les digo? ¿Quién me lo hace más barato? ¿Quién me lo hace más económico? Porque si todos hacen lo mismo, yo voy a precio. ¿Han entendido esa diferencia? Bueno. Lo que también tienen que tener en cuenta es que para construir esa marca personal, hemos dicho que se basa en la diferencia, en eso que hacen excepcional, lo que tienen que preguntarse es, bueno, ¿y de qué dos formas puedo yo ser excepcional? O sea, ¿de qué dos formas puedo triunfar en esta vida? Y solo hay dos, ¿eh? Se los puedo asegurar que he leído, hay muchos modelos, pero al final convergen todos a dos vías distintas. Solo hay dos formas. La primera forma es crear futuro. Crear futuro significa hacer algo que nadie hace antes y que la sociedad necesita. Eso es crear futuro. Empresas como, por ejemplo, Google. Google crea futuro. Google, yo no sé si recuerdan el mundo antes de Google Maps. Se perdían por la calle y estaban vendidos de la mano de Dios. Y ahora abrimos Google Maps, sabemos dónde estamos. Uy, mira, hay un restaurante aquí con 4,7 estrellas, me voy para adentro. Enseguida, con Google Maps, todo funciona. Es más, Google va más allá. Google ha creado una aplicación que ha cartografiado el fondo del océano. No sé por qué lo ha hecho, pero lo ha hecho. Ha hecho otra aplicación que se llama Google Moon. Ha cartografiado la Luna. Entonces, si ustedes se pierden en la Luna, Google Moon. Si encuentran Wi-Fi, ¿de acuerdo? Pero siempre van a la vanguardia. Tesla Motors. Ahora mismo, el coche comercial con más aceleración del mercado no es un Ferrari, no es un Bugatti Veyron, no es un Lamborghini, es un Tesla. Coche eléctrico. Crea futuro. Apple con Steve Jobs creaba futuro. El Circo del Sol. ¿Han oído hablar del Circo del Sol? Crea futuro. Ahora bien, lo que tienen que tener en cuenta es que muchas veces el encontrar qué necesidad están satisfaciendo esas empresas creando futuro es difícil. Porque ¿quién me diría qué necesidad está satisfaciendo el Circo del Sol? ¿Qué necesidad satisface? ¿Entretener? Pero el cine también entretiene. Y el cine vale la entrada $5 y el Circo del Sol te gastas 100. ¿Por qué la gente paga $100 por el Circo del Sol? Experiencia única. ¿Y cómo consiguen esa experiencia única? Frío. ¿Perdón? ¿Cómo conectan? Porque, ¿qué tipo de público va al Circo del Sol? ¿Va gente pequeña o gente adulta? Va gente adulta. Los niños se quedan con la abuela. Va la parejita que ha pagado $200, 100 cada uno, para entrar al Circo del Sol.
¿Y qué consiguen, qué necesidad que tienen ellos les satisface el Circo del Sol? Fijaos, lo que satisface el Circo del Sol no lo hace nadie, y es hacer sentir a esos adultos como si fueran niños otra vez. Y eso vale $100. Por eso pagan, por eso crean futuro. En este auditorio yo creo que seremos como unas 100 personas. ¿200? Vamos a poner 200 para redondear la cifra. De 200 personas que somos aquí, solo 2 crearán futuro. No porque lo diga yo, lo dicen las estadísticas. Solo 2. Entonces, ¿qué nos falta el resto? ¿Qué hacemos el resto? ¿Nos vamos a dormir? No, el resto tenemos el segundo camino. Y si nosotros el resto no creamos futuro, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál sería la segunda forma de triunfar en esta vida? La respuesta es haciendo algo ordinario extraordinariamente bien. Si ustedes son el mejor abogado penalista en Perú, van a triunfar. Si ustedes son el que mejor juega fútbol en Perú, van a triunfar. Si ustedes son el que mejor empanadas de carne hacen en Perú, van a triunfar. La pregunta es, ¿qué cosa ordinaria hacen ustedes extraordinariamente bien? Empieza a doler esto, ¿eh? Empieza a doler. Bueno, otra cosa que también... No sé si he apretado. Otra cosa que también tienen que ver es que nosotros estamos hablando desde nuestro punto de vista, hacer yo. Pero ¿qué están pidiendo las empresas? Hoy por hoy, las empresas están pidiendo estos, o saben que hay estos 4 tipos de perfiles. ¿Qué es cada perfil? El de arriba seguramente es por el que ustedes empiecen. Ustedes, cuando egresen, serán especialistas o profesionales en profundidad. ¿Qué significa eso? Que sabrán mucho de su disciplina. Serán buenos en marketing, en administración de empresas, en derecho, en lo que egresen. ¿Qué es lo que sucede con esta gente? Esta gente tiene 2 caminos del éxito. O se hace muy bueno en esa especialidad o empieza a subir en esa empresa. ¿Y cómo sube? Desarrollando habilidades blandas. Habilidades relacionales, habilidades de gestión de trabajo en equipo, de gestión de crisis, de resiliencia, etcétera, etcétera. Y algunos consiguen pasar a esta fase. Perfil mixto o generalista funcional. Es gente que conserva su especialidad, pero que se hace muy bueno a la hora de mediar con gente. Y los suben a cargos de gerencia media. Si uno sigue evolucionando por esta vía, se puede convertir en un perfil de amplitud o generalista. Ya no tiene que hacer nada de su especialidad, lo único que hace es gestionar procesos, gestionar gente. Esos son los vicepresidentes y presidentes de compañías. Si se fijan, estos 3 es el camino del empleado. Pero hay un perfil que es el más preciado y el más precioso, que es este de aquí abajo. Este es el perfil que yo intento fomentar en mi programa, y es el perfil emprendedor. Es el perfil que hace empresa, que hace muchas veces los que generan emprendimientos que luego pueden dar trabajo a otra gente. Y ese perfil, les voy a decir un secreto, realmente no hace falta estudiar, aunque si estudia, cuanto más azúcar, más dulce. Pero pregúntense ustedes cuál va a ser su ruta de trabajo ya. ¿Van a empezar como especialistas o quieren emprender? ¿Quieren ser profesionales que sean muy buenos en algo o quieren subir en una empresa por sus habilidades blandas? Esa hoja de ruta se la tienen que empezar a trazar ya en su empresa. Y luego hay un tema y voy a hacer un experimento. Voy a dejarles 10 segundos para que piensen quiénes son ustedes. Pero no me digan su nombre. Piensen realmente quiénes son ustedes. Tiempo. Si ustedes cuando han empezado a hablar y a pensar para sus adentros han empezado como soy un estudiante, soy una persona que tiene un sueño, quiero cambiar el mundo, hemos empezado mal. Porque seguramente yo les diría, ¿y cómo van a cambiar el mundo?
¿Y cómo van a triunfar en la vida? Y siempre sucede. Es más, hay otra pregunta que es incluso más cruel. Y es, ¿qué he venido a hacer yo a este mundo? Ya sé que es sábado por la noche y hablar de esto, nos podíamos ir al bar ahí a... No. Pero piénsenlo. Piensen para sus adentros si ustedes tienen para sus adentros esa respuesta. ¿Saben qué han venido a hacer en este mundo? Porque, ¿saben lo que sucede? El mundo es como un taxi, pero no de esos que pitan, ¿eh? El mundo es como un taxi. Y cuando tú te subes a un taxi, y ese taxi tiene la metáfora de ser como la vida que te lleva, ¿qué te dice el taxista? Lo primero que te dice, aparte de pitar, te dice, ¿a dónde va usted? ¿Cierto? ¿Y qué pasa si tú le dices a la vida, a ese taxi, le dices, no lo sé? ¿Qué te dice el taxista? Pues se baja, que tengo que trabajar. Y la vida te deja. Entonces lo que ustedes tienen que tener es esa respuesta. Si alguien les dice, ¿no? Imagínense ustedes que ahora llegan a la discoteca esta noche, se ponen ahí en la barra y llega la mujer de sus sueños y les dice, estoy buscando esta noche a alguien que me diga qué ha venido a hacer en el mundo. Ahí sí que quieren pensar una respuesta, ¿eh? Pues tienen que prepararse para eso, para que alguien les pregunte eso. Porque eso es lo más importante. En esta vida, el tiempo es regalado. Tenemos una fecha de caducidad. Si ustedes no saben qué están haciendo aquí, estamos mal. Lo que sucede es que nosotros tenemos muchos datos en nuestra cabeza por el sistema educativo que tenemos. Tenemos muchísimos datos. Sabemos quién es el descubridor de América, quién descubrió la penicilina. Sabemos tratados comerciales que hace tiempo que dejaron de existir y estar vigentes. Sabemos muchísimos teoremas matemáticos, pero el sistema educativo no nos enseña a saber quiénes somos nosotros. Nunca nos lo enseña. Y voy a poneros un ejemplo. ¿Saben quién es Mozart? Muy bien. Mozart nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, el antiguo imperio austrohúngaro, y Mozart a los 4 años, este caballerito, a los 4 años, ya daba conciertos de piano y de violín a la aristocracia. 4 años, ¿eh? Con 4 años yo conozco niños pequeños que no saben ni hablar. Él ya daba conciertos. Ahora, imaginaos que cogemos a Mozart y lo metemos en nuestro sistema educativo actual. Mozart, dame ese violín y ese piano, trae para aquí. Esto te lo voy a dar cuando tengas 16 o 17 años. Pero ahora, toma este libro de matemáticas, toma este libro de literatura, toma este libro de historia, toma este libro de geografía, toma este libro de ciencias, toma este libro de política, tal, tal, tal. Y a los 16 años te devuelvo el piano y el violín. ¿Qué hubiera pasado con Mozart? Seguramente nos hubiéramos perdido a ese genio, ¿verdad? ¿Qué pasó con ustedes? Esas caritas me encantan. ¿Se dan cuenta? Lo que sucede, y yo les puedo asegurar, no sé aquí en Perú, pero en Colombia, siempre que voy a un colegio, me siento en un auditorio como este y van todos exactamente con el mismo uniforme. Yo me siento el emperador de Star Wars ahí. ¿De acuerdo? Y dices, buenos días, y todos a la vez. ¡Buenos días! Hacen un ejército. ¿Un ejército saben de qué? De clones. Son genuinamente homogéneos. Es más, cuando hay alguien que empieza a hablar más de la cuenta, llega la señorita y dice, no hables tanto, compórtate como los demás. ¿De acuerdo? Entonces lo que tienen que tener en cuenta es que el sistema educativo nuestro tiende a homogeneizarnos. Y recuerden lo que les he dicho antes. ¿Qué pasa con las empresas si todos hacen lo mismo? ¿Quién me lo hace más barato? Entonces fijaos que lo que hay que intentar es aprovechar ese conocimiento que nos da el sistema educativo, pero también plantearnos qué estamos haciendo en este mundo. Y eso es lo que hacen las grandes empresas con sus grandes marcas. Es entender qué pueden ofertar a ese mercado, entender lo que el mercado quiere y hacer ese match. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Fíjense que lo que estoy desarrollando ahora en mis investigaciones es un modelo
de personal branding. Algo que les ayuda a ustedes y me ayuda a mí y a cualquier persona a empezar a responderse esas preguntas. Este modelo está basado en 4 fases. La primera fase es el diagnóstico, el ¿qué soy yo? Segunda fase, la proyección, ¿qué quiero llegar a ser? Tercera fase, afinación, ¿qué está pidiendo el mercado? Y cuarta fase, comunicación, ¿cómo puedo establecer contacto con mi target? Porque yo no puedo gustar a todo el mundo, yo tengo un target, tengo que encontrarlo y saber comunicar. Vamos a empezar con el primer factor y es el ¿qué soy yo? El ¿qué soy yo? Responde a esa pregunta. Y lo que he encontrado son muchos modelos. Hay uno que me encanta, que es el Ikigai, viene de Matthews. Y el Ikigai es una filosofía japonesa que lo que intenta es hacer un autodiagnóstico del ser, de lo que somos nosotros. Fijaos que aquí aparecen 3 círculos. Y les recomiendo, no ahora porque es sábado, pero cuando tengan un rato, llegan a su cuarto, un lunes, ¿vale? A su cuarto, se ponen en una hoja, se la dibujan los círculos y empiezan a hacerse esas preguntas. Se ponen aquí que beben mate, un mate calentito, música que no sea reggaetón, ¿de acuerdo? Y se empiezan a hacer esas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es lo que me causa pasión? ¿Qué es lo que me causa felicidad? Lo decía antes el profe, en las empresas hay que ser felices y ustedes también tienen que ser felices. Aquí pueden poner cualquier cosa, pueden poner si quieren literatura, matemáticas, puede ser disciplinas académicas, pero también pueden poner, no, a mí me apasiona mucho irme de juerga, viajar, dormir, pónganlo, nunca se sabe. Segunda pregunta, ¿qué es lo que hago excepcionalmente bien? ¿Cuál es mi talento? Háganse esa pregunta y se lo ponen, papá, mamá, ¿qué es lo que yo hago bien? No te van a decir nada, te van a decir cosas, no, pues mira, tú hablas muy bien en público, tú eres una persona que juega muy bien a fútbol, eres una persona que siempre está creando cosas, se lo ponen en ese segundo círculo. Tercer círculo, ¿qué es lo que la sociedad necesita? No Huancayo o Perú, la sociedad en general. Porque tal vez descubran una pasión, un talento, que no se le ofrezca a su país y tengan que volar del nido. No, que no les dé miedo eso, el mundo es muy grande. Fijaos, yo cuando me hice las preguntas estas de por qué me estaba gustando tanto la academia, por qué de repente ahora ya no trabajaba por un salario sino por algo que me apasionaba, me hice este ejercicio. Me salieron muchas cosas, pero una de las cosas que me gustaba mucho, me causa mucha pasión, es contar historias. Yo siempre he hablado demasiado, he sido siempre una cotorra, ¿de acuerdo? Yo recuerdo cuando era pequeño iba a los campamentos de verano, en la hoguera de noche yo era el que contaba la historia de miedo para que la gente no durmiera. Luego tampoco dormía ni yo, ¿no? Ahora, cuando salgo de juerga con mis amigos a la cervecita, yo soy el que cuenta la historia, le mete efectos especiales ahí para hacerla graciosa, pero siempre me ha gustado contar historias. ¿Qué es lo que hago bien? No porque lo diga yo, sino porque nos evalúan en mi universidad a los profesores. Una de las cosas que me sacan los estudiantes es la transmisión del conocimiento, el explicar cosas para que la gente las entienda. ¿Y qué es lo que la sociedad necesita? Muchas cosas, pero una de las que descubrí es educación. ¿Y qué es lo que hago yo todos los días como profesor universitario en mi universidad? Estoy contando historias, estoy transmitiendo conocimientos, estoy educando. ¿Han visto cómo funciona esto? Sencillo, pero potente. Y esto no es más, esto no es que esté inventando la rueda, que aplicar algunos estudios que se hacen sobre psicología al propio éxito y felicidad personal. Segunda fase. La segunda fase es la fase de proyección. Intenta responder a la pregunta ¿qué he venido a hacer yo en este mundo? ¿Y qué es lo que tienen que ustedes que decidir? Lo que tienen que establecerse es cuál es, primero, su mega. La mega es la abreviatura de meta grande y ambiciosa. Esto se lo hacen las empresas. Y esto no es más que soñar. Sueñen. Pónganse una mega ambiciosa. Soñar es gratis. Entonces lo que ustedes tienen que pensar es ¿de qué forma quiero trascender yo en esta vida? ¿Qué legado quiero dejar? Yo estoy cansado de hablar con niños pequeños, porque yo estoy muy en contacto con los colegios, es mi público futuro, ¿no? Y quiero saber lo que piensan. ¿Y tú qué quieres hacer con tu vida? A los niños pequeños. No, yo quiero ser abogado, yo quiero ser médico. Esa respuesta ya implica un fracaso. ¿Por qué? Porque abogados y médicos hay muchísimos. Levantas una piedra y salen abogados. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Lo que yo espero es que ese niño pequeño me diga, yo quiero ser quien descubra
la cura del cáncer. Porque eso es una mega, eso es un sueño. Y ese niño cuando vaya a estudiar medicina no aprobará esos parciales o no irá a clase por sacarse un título, irá para acercarse a su sueño. No, el título no penséis que es el fin, el título es un medio. Y lo que tenéis que intentar es soñar. ¿Cómo voy a conseguir esa mega con mi propósito? ¿Qué va a ser usted? ¿Va a ser un profesional? ¿Va a ser un empresario? ¿Va a ser un deportista? ¿Va a ser un artista? ¿Va a ser qué? ¿Cómo usted se va a desempeñar para alcanzar esa mega? Eso es el propósito. Y los valores son las 3 o 4 palabras que te definen como profesional y como persona. Es tu ADN personal. Ahí se basa mucho. Serían como los valores de tu marca. En este modelo de construcción de marca personal. Fijaos, yo esto ya me lo he definido. Me lo hice porque quería saber si yo también tenía capacidad de soñar. Aunque ya me lo hice ya tarde, no tenía su edad, era ya más mayor. ¿Cuál es mi mega? Mi mega es convertirme en una persona memorable. Es decir, que la gente me recuerde. Yo no quiero hacerme rico, yo quiero dejar un bonito recuerdo. ¿Cómo lo voy a conseguir? Siendo un líder en la educación y en la transmisión de valores, de conocimientos, de competencias y de experiencias. ¿Y cuáles son mis valores? La integridad, el humanismo y la excelencia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno se establece eso, que no es más que lo que hacen las empresas, uno empieza a escribir sobre un papel cómo quiere trascender en la vida. Y eso tiene muchísima potencia. Muchísima potencia. Es casi que ya programación neurolingüística. Ustedes, en esta segunda fase, tienen que decidir qué están haciendo en este mundo. Esa es la segunda fase de este modelo de personal branding. Tercera fase. Bueno, aquí les quiero poner otro modelo. También, este es de Simon Sinek. Les recomiendo que vean, esto es una charla del TED. Dura 18 minutos. También explica otro modelo y es espectacular. Explica que muchas veces las empresas saben qué hacen, cómo lo hacen, pero no saben por qué lo hacen. Y el por qué es lo más importante. Bueno, la tercera fase es la fase de afinación. ¿Qué es una afinación? Damas y caballeros, hemos dicho antes que el mercado, cuando hablábamos de interculturalidad, intergeneracionalidad, cuando hablábamos de este entorno que es Perú, el mercado cambia, las circunstancias cambian. Y yo siempre pongo la analogía con un concierto de guitarra. Fíjense, él es Paco de Lucía, que Dios lo tenga en su gloria. Un virtuoso con la guitarra. Para escuchar un buen concierto de guitarra, necesitan obviamente un guitarrista, necesitan una guitarra, Ibáñez, una partitura, ¿vale? Necesitan un buen auditorio, necesitan un público que sepa de guitarra y entonces parece ser que se darían las condiciones para tener un buen concierto de guitarra. Sin embargo, siempre falta un factor ahí. Esa guitarra tiene que estar afinada. Porque si usted tiene ese guitarrista, Paco de Lucía, tiene la guitarra Ibáñez, tiene la partitura del concierto de Aranjuez, tiene este gran auditorio, esta gente que entiende de guitarra, y la guitarra está desafinada, sonará como si estuvieran pelando un gato. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Lo que significa es que ustedes tienen que tener afinación con el mercado. Siempre tienen que percibir si están sonando bien, en armonía con lo que el mercado les exige, y si no, tienen que empezar a afinarse. ¿Qué herramienta aplico yo para esta afinación? Los llamados Order Winners y Order Qualifiers. ¿Qué son los Order Winners y Order Qualifiers? Esto es de un tratado de manufactura, ¿de acuerdo? Pero lo vi y encajó perfecto. Los Order Qualifiers son los mínimos requisitos que el mercado me exige a mí para ser considerado una opción de compra. ¿Qué significa eso? Ustedes ahora, yo sé que no porque son muy responsables, pero si salieran de juerga, lo primero que pensarían es, bueno, ¿y dónde vamos? Y resulta que en su cabeza, de todas las discotecas que hay en Huancayo, se quedan al principio con 2 o 3. Podemos ir a tal sitio o a tal sitio. Esas discotecas cumplen sus Order Qualifiers. Pero finalmente ustedes acaban eligiendo una. Espero. Van a hacer la ruta, ¿no? Eligen una discoteca. ¿Por qué eligen esa discoteca? Porque tiene ese Order Winner. El Order Winner es el diferencial final que hace que ustedes elijan esa opción de compra. Y sucede con todo. Cuando vamos a comprar cervezas. Cuando estamos en una discoteca y vemos a personas del sexo contrario. Primero, calificamos. Nos quedamos con 3. Aquella, esa y allá.
Y luego ya, order winners. Vamos a por una, por otra o por otra. ¿Han entendido la jugada? Esa forma de afinar es lo que ustedes necesitan en esta tercera fase. Les hago un ejemplo. Hace 30 años, el saber inglés era una cosa que hacía que me contrataran o era una cosa que tenía que tener porque sí. Hace 30 años. Hace 30 años el que sabía inglés lo contrataban porque nadie sabía inglés. Pero ahora, ¿cómo está el inglés? Si no tienes inglés, estás lavando platos. ¿Han entendido la jugada? Eso sería la tercera fase. Y falta una, la cuarta. La cuarta fase es la comunicación. ¿Por qué es importante comunicar? Porque en marketing decimos que si usted no se ofrece al mercado, usted no es nadie. Es más, hagan esta prueba. Hoy, cuando salgan de juerga, sé que utilizo estos ejemplos, pero es que los entienden muy bien. Pero cuando salgan de juerga, pónganse su mejor traje, su mejor colonia, su mejor sonrisa, ¿de acuerdo? Lleguen a esa discoteca, y digan, voy a ligar. Esta noche es mi noche. Y inmediatamente se encierran en el baño. Ahí en el váter agachado. ¿Van ustedes a ligar? Espero que no. Espero que no. ¿De acuerdo? Pero ¿qué sucede? Eso sucede muchas veces. Somos buenos, tenemos objetivos, estamos afinados con el mercado, pero no nos ofrecemos a él. No nos vendemos a ese mercado. Y entonces no somos nada. Aquí les he puesto algunos tips, ¿vale?, sobre lo que tienen que hacer para establecer esos canales de comunicación. Obviamente tienen que establecer cuál es su target, primario y secundario. Pues mira, mi target son los estudiantes universitarios, el primario, y el secundario son las empresas de consultoría a las que yo le ofrezco mis servicios. Muy bien. También tienes que establecer cuál es tu esencia, tu factor de autoridad, tu factor estrella. Fíjense, hay una cosa, hemos hecho esta mañana un taller y la gente no ha parado de preguntar por el freak factor, el factor de rareza. Me cuesta explicar esto, pero lo voy a intentar. El factor de rareza es algo que no tiene por qué ser ni positivo ni negativo, pero es una cosa que te genera recordación a ti como marca. Les voy a poner el mismo ejemplo que he puesto esta mañana. Ustedes, seguramente mañana, ya no recuerden mi nombre. En una semana recordarán el 50% de lo que yo les he dicho hoy aquí. En un mes recordarán el 25%. En un año recordarán tal vez el 5%. Lo que nunca olvidarán es que yo soy español. Ese es mi freak factor aquí. La pregunta es, ¿cuál es el suyo? Porque muchas veces la gente se la recuerda por su freak factor. No, ¿te acuerdas? Ayer, viernes, en la discoteca, esa chica que conocimos, tío, había muchas chicas. ¿Qué tía? Sí, la que tenía una risa rara. Ya me acuerdo. Una risa rara, un acento extraño, un corbatín, unos zapatos fosforescentes. Cualquier cosa puede ser un freak factor. Pero ese freak factor es necesario a la hora de comunicar porque genera recordación. Recuerden que a nosotros nos gustan las cosas diferentes. Siempre la diferencia es una marca que se puede potencializar. Y eso es lo que tienen ustedes que percibir, esa comunicación a su público objetivo de lo que ustedes les pueden entregar. Damas y caballeros, esto ha sido una pequeña introducción a la marca personal. Cada uno de ustedes puede tener una marca personal muy exitosa. Pueden ser una marca personal como la Coca-Cola. Pero para construir una marca personal, recuerden, tienen que saber lo que son, tienen que saber a dónde quieren llegar, tienen que estar afinados en el mercado, tienen que saber comunicar. Si no, al final serán una marca blanca. Una marca de esas que solo va a precio bajo. Y eso no es lo que queremos. Aquí tienen algunas referencias. Si pueden leer esto no necesitan gafas, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer un pequeño test para ver si han entendido en qué ha consistido esta charla. Además, esta es lo que les van a pasar luego en la estrategia de precio. Va a ser algo parecido a esto.
Fíjense en esta frase, y no vale googlear, ¿eh? Todos con el móvil ahí quietecito. Si uno ama su trabajo, cuanto más trabaja, más ama. Y ojo, posibles respuestas de 3 premios Nobel. El primero es Betito, el amigo del profe, Albert Einstein. El segundo es Mario Vargas Llosa, peruano. Y el tercero es la Madre Teresa de Calcuta. Que levante la mano quien crea que esta frase la ha dicho Albert Einstein. Que levante la mano. Una persona, y debe ser su primo o algo, porque solo una persona va con Albert Einstein. ¿Usted es el de la autodestrucción? Sí, sí que es. Freak Factor, muy bien. Bueno, luego les explicaré qué consiste eso de la autodestrucción. No es que sea un terrorista ni nada, segunda respuesta, Mario Vargas Llosa. ¿Quién dice que fue Mario Vargas Llosa? Que levante la mano. Es peruano, 3, 4 personas, 5. 6, ya lo he visto. Que levante la mano quien crea que fue la Madre Teresa de Calcuta. Siempre gana por goleada. Bueno, ya saben que quien acierte esto, además de aprobar estrategia de precio con un 10, tiene una beca gratis de la Universidad Continental durante 5 años. Vamos a ver la respuesta. Ahora me dirán, no es buena la frase, No, googleé, no es de nadie de ellos. Esa frase la dije yo. Pero, ¿qué les he querido mostrar con esto? Miren, muchas veces ustedes tendrán sueños, tendrán proyectos que ustedes quieren materializar. Hay 2 barreras que tienen que saltar. Primera barrera, ustedes mismos. Muchas veces, cuando vemos algo bonito, precioso, si uno ama su trabajo, ¡qué frase más buena! Pensamos, esta frase solo la pueden hacer los grandes, no un pobre pringao. ¿De acuerdo? Y ese es el primer filtro que tenemos, el vencer el miedo, la barrera que tenemos sobre nosotros mismos. Y la segunda barrera duele incluso más. La segunda barrera suelen ser nuestros seres más queridos que nos dicen, ¿pero por qué vas a hacer eso? ¿Por qué vas a hacer cosas tan complicadas? ¿Por qué no haces lo que hace todo el mundo? Te va a salir mal, vas a perder, etcétera, etcétera. Pero ustedes tienen que luchar por ello. Yo recuerdo la decisión más difícil que tomé en mi vida. La decisión más difícil fue salir de España. Mi padre me decía, quédate aquí, Antonio, quédate en el sofá, nosotros te pagamos, vemos pasar la crisis, quédate con nosotros. Yo le dije, no, papá, yo tengo que buscar mi sitio en este mundo. Y me fui a lavar platos lejos de casa. Fue una decisión dura, pero yo les animo a que ustedes busquen ese sitio en el mundo y la marca personal les va a ayudar. Muchísimas gracias. Muchas gracias.